Muchas gracias. Vamos a avanzar, mis amigos, por Génesis capítulo 27. Es muy importante, es muy necesario que usted ya lo haya leído en casa. Si no, escuche con atención y repáselo después. Génesis capítulo 27. Hemos estado lidiando con este hogar dividido, este hogar destrozado, que a mi juicio es uno de los capítulos más tristes del libro de Génesis. Tenemos el padre Isaac, tenemos la madre Rebeca y los hijos gemelos Esaú y Jacob. Estos son los 4 actores humanos de este drama familiar. Y como vimos en el último estudio, todos tenían una culpa en común. No le creyeron a Dios, no esperaron en Dios. Vimos en estas 4 personas las obras de la carne: odio, ira, contiendas, envidias, mentiras y hasta asesinato en el corazón de uno de los hermanos. Ahora bien, llegamos a versículo 30. Desde allí vamos a avanzar hoy. Génesis 27, 30. Espero, mi amigo, que su Biblia esté abierta allí y que pueda seguirme, porque tenemos varias cosas importantes a considerar en este capítulo clave de la Escritura. Hemos visto algo ya del engaño de Jacob. Bueno, vamos a orar a Dios pidiendo que Dios nos asista para entender de la mejor manera la palabra y comunicarla de la mejor manera. Oremos al Señor. Dios y Padre, gracias por la Escritura. Gracias por el libro de Génesis. Gracias porque el Espíritu Santo nos ilumina. Te pedimos, Señor, que nos hagas entender tu palabra, nos enseñes y la podamos aplicar a nuestras vidas. Habla a cada uno en particular en esta ocasión, a algún padre, a alguna madre, a algunos hijos en casa, que podamos aprender, Señor, de las tristes lecciones de este hogar destrozado. Háblanos, Señor, y ayúdanos a tomar precauciones en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, mis amigos, hemos visto algo del engaño de Jacob. Ahora quiero que vean la manera en que comienza el capítulo 27. El capítulo 27 comenzó con Isaac enviando a Esaú a cazar. Hemos leído en el versículo 1, aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Mis amigos, entonces Esaú salió, fue al campo a cazar algún venado para poder traer y preparar algo de carne para su papá. Ahora bien, mientras no estaba en casa, Rebeca, su mamá, maquinó un plan, en el cual iba a disfrazar a Jacob y lo iba a mandar ante Isaac con un guisado de cabritos. Y vemos que Isaac era ciego, lo palpó, pensó que era Esaú, y el engaño se llevó a cabo. Isaac bendijo a Jacob pensando, aunque sospechaba un poco, pensando que bendecía a Esaú. Ahora sigo leyendo allí en el texto, versículo 30. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, Esaú su hermano volvía de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿pero quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿y quién es el que vino acá, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Ahora, a esta altura, tanto Isaac como Esaú ya descubrieron la conspiración. En el versículo 33 leemos que se estremeció Isaac grandemente. Creo que en ese instante se dio cuenta que había estado luchando con Dios. Si uno regresa al capítulo 25, versículo 23, recordará que Dios dejó bien en claro que el mayor servía al menor. Así que Isaac sabía desde un comienzo que Jacob, el menor, tomaría el lugar de Esaú, el mayor. Pero en el capítulo 25, versículo 28, vimos parcialidad por parte de Isaac. Así leemos: amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Hemos visto en programas anteriores, pero bueno es repasarlo. Esaú era un hombre de campo, era un cazador. Jacob, por otro lado, era un muchacho de entrecasa, más arraigado a su madre.
Entonces Isaac sabía que la bendición que había recaído sobre Abraham y su posteridad debía pasar a Jacob, el más joven. Pero ahora Dios sacude el alma de Isaac y le hace ver lo que hizo. Al leer en ese versículo que Isaac se estremeció grandemente, podemos ver cómo Dios lo estremece hasta lo más profundo de su ser. Le está recordando lo que hizo mal. ¿Se da cuenta? Isaac había puesto su amor para con Esaú por sobre la voluntad de Dios, y ese ídolo se derrumbó. Ahora bien, yo creo que hay una aplicación para cada uno de nosotros aquí. Permítame preguntarle, ¿existe algún ídolo entre usted y Dios? ¿Hay un ídolo que se interponga entre Dios y usted? Pablo dice que los tesalonicenses se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Nosotros por lo general asociamos a la idolatría con una estatua o una imagen, tal vez una medalla, un brazalete o algo que pongamos en el tablero del auto. Generalmente asociamos eso con la idolatría, pero idolatría es más que eso. Puede ser idolatría en el corazón. Puede que usted nunca lleve una imagen o algo colgando en el cuello o ponga algo en la pared de la cocina, pero aún así puede tener un ídolo en su corazón. En Efesios 5:5 y Colosenses 3:5 leemos que la avaricia es idolatría. Isaac tenía un ídolo en su corazón y ese ídolo era su hijo Esaú. Isaac estaba codiciando algo para Esaú que no debía codiciar. Dios tenía que tratar con eso. Y leemos en el versículo 33, se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comió de todo antes que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito. Ahora yo en mi Biblia hice una marca, dice allí, será bendito. En Hebreos capítulo 11, versículo 27, encontramos a Isaac. En ese capítulo tenemos un registro acerca de Enoc, Noé, Abraham. Pero saben, hay una sola y breve mención de Isaac. Y dice así, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Y leemos que lo hizo por la fe. Lo leemos en Hebreos 11:20. Bueno, si nosotros hubiéramos escrito el texto, hubiéramos escrito que lo hizo con trampa, y así fue. Pero aquí veo algo, mi amigo, la misericordia de Dios. Yo creo que esto nos dice que Dios no solo nos perdona, sino que Él olvida nuestras iniquidades. Esaú rompió su propia promesa en el capítulo 25, versículo 33, a donde él convino en vender su primogenitura, y dijo Jacob, allí leemos, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Mi amigo, Dios estaba dispuesto a perdonar y olvidar. Y entonces el escritor de Hebreos, bajo la dirección del Espíritu Santo, deja bien en claro que eso fue lo que Dios hizo. Esaú rompió su voto, pero Dios estaba dispuesto a permitir que esto quedara registrado en Hebreos 10:17. Bueno, por favor, fíjese en la reacción de Esaú en versículo 34. Allí leemos, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Él no clama porque antes había pecado, él no clama porque había estado mal, sino que clama porque su padre no le había bendecido. Aquí tenemos a Esaú llorando como un niño, dándose cuenta que perdió y que perdió algo muy importante. Mis amigos, al principio él no había valorado la primogenitura cuando la vendió, y ahora se da cuenta de la importancia de la misma. En Hebreos capítulo 12 hay un par de versículos que me gustaría leerle. Miren, fíjese por favor, comenzando allí con el 14. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mis amigos, entiendo que esto no significa que Esaú tuvo un cambio en su corazón. Entiendo que simplemente significa que él se lamentó, y entiendo que lo hizo demasiado tarde. Ya no había manera de cambiar de mente o cambiar la mente de Dios.
Tampoco había posibilidad de cambiar lo que su padre había dicho. La palabra arrepentir nos da la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud, y eso siempre resulta en un cambio de comportamiento, pero era imposible que Dios cambiara de pensar en cuanto a que el mayor serviría al menor. Jacob heredaría la bendición, y no había manera alguna en la cual Isaac pudiera cambiar el plan de Dios. Todo esto no se podía cambiar, no se podía ya alterar. Lehmann Strauss tiene un amigo que ha escrito muchos libros y comentarios útiles, y dice unas cuantas cosas interesantes en cuanto a este pasaje de Hebreos. Aquel amigo es John Phillips, y él dice lo siguiente: la necesidad de llevar una vida santa queda demostrada por medio de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Esaú creció y se crió en la familia del patriarca, pero él no tenía ni siquiera vestigios de una vida espiritual, ya que la Escritura dice que era una persona profana. Nuestra atención ahora se concentra en lo que Esaú hizo. En Hebreos leemos que fue un fornicario. Si bien su ofensa no fue moral sino espiritual, también es tildado de impuro, también fue impermeable a los privilegios y obligaciones espirituales. Fue un profano, lo cual significa que su corazón no era un templo sagrado en el cual Dios podía morar. Su cuerpo no era el templo del Espíritu Santo. Esaú no trataba con importancia las cosas espirituales, lo cual queda demostrado al vender su primogenitura por la gratificación inmediata de su apetito. A Esaú no le importaba la primogenitura en lo más mínimo. El derecho a ser el sacerdote familiar y de estar en la genealogía del Señor Jesucristo no significaba nada para él. Y en cuanto a recibir una doble porción de la propiedad de su padre, él prefirió algo inmediato en vez de esperar hacia el futuro. Así que vendió su primogenitura por un plato de guiso. Ahora se le recuerda a los hebreos lo que Esaú deseaba y luego, cuando quiso la bendición, él se dio cuenta que era demasiado tarde. Se dio cuenta del valor de lo que con tanta ligereza había despreciado. Vemos que Esaú no sintió ninguna pena por haber perdido el privilegio de ser el sacerdote familiar, y si bien no le importó estar en la genealogía de Cristo, él sí quería la doble porción de la propiedad. Esa parte de la bendición era la que él quería. Luego notará lo que él descubrió, ya que leemos en el versículo 17 del capítulo 12 de Hebreos, por supuesto, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El arrepentimiento mencionado en Hebreos no es el arrepentimiento de parte de Esaú, sino un cambio de parecer de parte de Isaac. Eso era lo que Esaú quería. Isaac le dio la bendición a Jacob, y por más que Esaú rogó y lloró como un niño, instigando a su padre a revertir la situación y bendecirlo a él, todo esfuerzo fue en vano. Esaú fue el perdedor para siempre. ¿Y por qué? Porque él no valoró las realidades espirituales y las desechó a cambio de una satisfacción temporal por un breve momento de confort. Mis amigos, ese principio es clave. El Hijo de Dios que desecha las oportunidades doradas para disfrutar de los placeres de la carne, al final va a pagar por ello. Por eso el escritor hace énfasis en esto. Dios ha mandado a los creyentes a seguir la santidad, y si uno se conforma con menos, si cambia las cosas espirituales por las cosas de este mundo como hizo Esaú, lo va a lamentar, así como Esaú lo lamentó. ¿Puede usted ver las lecciones importantes que hay en este capítulo de Génesis? Por favor, preste atención. Estas lecciones son para todos nosotros. Y mi oración es: amado Dios, líbrame de dar pasos que luego no pueda retractar, no pueda cambiar. Sabe, hay algunas decisiones que tomamos y que nunca se pueden retractar. Tomar malas decisiones nunca va a ser de provecho. Esaú tomó una mala decisión, vendió su primogenitura. Y permítame decirle algo, yo creo que Esaú estuvo mal al vender la primogenitura y Jacob por comprarla por ese guisado. No culpo a Jacob tanto como a Esaú, pero estuvieron mal. Ahora bien, vamos a Génesis de nuevo y fijémonos en el versículo 35. Allí vemos que Isaac se conmovió y Esaú quería la bendición. Y luego leemos que Isaac dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Ahora, mis amigos, eso que termina de decir no es toda la verdad, y esa declaración solo sumó más tensión a toda la situación familiar.
Eso fue muy poco sabio e innecesario, ya que en el versículo 41 leemos: aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. En otras palabras, estaba diciendo: mi padre ya está viejo, no le queda mucho tiempo por vivir, ni bien se muera y termine el funeral, yo voy a matar a mi hermano. Ahora, fíjese por favor, regrese a las palabras de Isaac: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Eso creo que arrojó más combustible al fuego familiar y causó que las llamas aumenten en el corazón de Esaú con su deseo de matar a su hermano Jacob. Ahora bien, mis amigos, en los versículos 34 al 36 vemos a Esaú clamando por la bendición. Él dice en el versículo 34, bendíceme también a mí, Padre mío. Y luego dice en el 36, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y le dice por segunda vez a su padre Isaac, en el versículo 36, ¿no has guardado bendición para mí? Él estaba clamando por una bendición. Así que en el versículo 38 leemos, Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Él estaba de rodillas llorando y clamando a su padre para que le dé esa bendición. Bueno, su padre responde, pero responde con una profecía, y quiero que preste atención a esa profecía. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Ahora lo que Esaú estaba pidiendo era una bendición, pero esta viene en forma de profecía, y eso no era lo que él quería. Él quería el derecho a la bendición espiritual que había perdido mucho tiempo atrás y que estaba buscando. Él se da cuenta que cometió un grave error al vender la primogenitura, la vendió por un plato de comida, y ahora pide bendición. Creo que debe haber sido algo muy extraño ver a un hombre de campo, cazador como Esaú, y rústico, rudo allí, de rodillas, llorando como un niño. Pero así es como reaccionó. Así que, en agonía, le imploró a su padre por algún tipo de bendición, esperando que Dios, de alguna manera, por medio de la intercesión de su padre, pudiese ser persuadido a cambiar de parecer. Pero la porción de la bendición en la cual Esaú estaba más interesado era la superioridad política que se le había dado de manera irrevocable a Jacob. Y por más que Esaú clamara y llorase, la situación no iba a cambiar. Y el triste comentario de Hebreos se refiere a su clamor y lágrimas buscando esa bendición perdida. Pero no había manera de cambiar el pensar de Dios. Vemos que Isaac no dudó y finalmente, al ser guiado por Dios, pronunció una profecía concerniente a Esaú. Ahora, la palabra Esaú, en la profecía que Isaac iba a pronunciar allí, hace referencia a los descendientes de Esaú, los edomitas. Usted recordará que en 3 ocasiones diferentes Esaú es llamado Edom, y sus descendientes, por lo tanto, son los edomitas. Finalmente Isaac pronuncia una profecía en cuanto a los descendientes de Esaú. En contraste con Jacob, él moraría en una región lejos de ser fértil. Bueno, la traducción de Reina Valera dice en grosuras de la tierra, pero después de haber estudiado bastante el texto, dicen los que saben hebreo, que da a entender que él moraría lejos de las grosuras de la tierra. Entonces creo que deberíamos leer así. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación lejos de las grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Esto es lo que Isaac le estaba diciendo a Esaú, y se cumplió ya que la región más rocosa pasó a ser la tierra de Edom. Además, los edomitas vivían siempre en sujeción a Israel y con violencia. Sin embargo, los edomitas permanecieron prácticamente independientes hasta los tiempos de David. Estuvieron bajo el yugo permanente después de varias rebeliones y libertad temporal, y así fue en luchas a través de los siglos. Había quedado escrito, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz.
la vida de indiferencia e inmoralidad de Esaú para con las cosas espirituales, más allá de haber nacido en uno de los hogares con más legado y privilegios, lo alcanzó y ahora es demasiado tarde. ¿Qué lección que hay aquí para usted y para mí, mi amigo? La triste historia de Esaú se ha repetido una y otra vez a través de la historia del cristianismo. Con mucha frecuencia escuchamos de algún joven que fue criado en un hogar cristiano, en medio de una iglesia buena, que se rebela contra la iglesia y la enseñanza que recibe para poder participar de los placeres de este mundo. En otras palabras, muchos venden su primogenitura por un plato de guiso. Hasta me temo que esta actitud carnal se ha desarrollado de manera inconsciente en muchos niños a causa del orgullo y parcialidad de sus padres en el hogar. Eso es lo que pasó con Isaac y Esaú. Bueno, mis amigos, los padres cristianos somos exhortados a criar los hijos en el temor de Dios. ¡Qué lección para nosotros aquí, Que nuestras familias se reúnan siempre alrededor de la palabra de Dios. Y los padres que me estén escuchando que están en el proceso de criar hijos, tengan siempre un tiempo de oración y lectura de la palabra juntos. Escuchen a sus hijos, traten sus problemas, conversen con ellos. La misma tragedia que reposó sobre el hogar de Isaac y Rebeca puede venir a su hogar, puede venir a nuestros hogares. Que podamos acudir a Dios y a su enseñanza, que obedezcamos su palabra y le demos a nuestros hijos la disciplina y advertencias y enseñanzas que el Señor quiere a través de su palabra. Bueno, mis amigos, le animo a repasar la lectura de Génesis 27, lo animo también a comenzar la lectura de Génesis capítulo 28. Bueno, será hasta nuestro próximo encuentro. Dios les bendiga ricamente.